Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo: «Este también estaba con él». Pero él negó: «Mujer, no le conozco». Poco después lo vio otro y dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pedro respondió: «No, hombre, no». Pasada como una hora, otro aseguraba: «Cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo». Le dijo Pedro: «Oye, no sé qué hablas». Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el Señor: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Lucas, versículo 22, del 54 al 62. Bienvenidos al episodio 433 y estamos en el día 2 de la Pistisofía, ¿no? El libro de la Pistisofía, que es un libro que lo vamos a tomar académicamente, porque es una alegoría a la fe y a la sabiduría, ¿no? Pistis es fe y sabiduría es, Sofía. En este sentido, podremos llamar a este libro la fe de la sabiduría o la sabiduría de la fe. Pero claro, ¿no? Es un libro que tiene más de 2000 años y ha podido ser completamente olvidado, no leído, no conocido siquiera. Pero como vimos en el episodio anterior, es importante para la historia, para la gramática, para la ciencia. Bueno, no tan específico para la ciencia, pero sí para el conocimiento en general, ¿no? Porque nos va a permitir aplicar la filosofía acá, aplicar nuestra propia reflexión a la filosofía, a lo que leemos, a lo que vemos y a cómo interpretamos estas palabras. Y ese es el punto de la filosofía. Por eso vamos a leer la Pistisofía y vamos a poner a prueba nuestra manera de discernir cada una de estas palabras. Bien, entonces vamos a empezar con el libro. Capítulo 1. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos solo hasta las regiones del primer misterio. Y sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos, instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio, fuera y abajo. Esos 24 que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Wow, esto es algo muy, muy fuerte. Es algo muy, muy fuerte. Bien, entonces lo que se está diciendo, el texto va a iniciar con este tipo de segunda instrucción que da Jesús después de resucitar. Perdón por el tono de voz apagado.
Pero claro, cuando me pongo a pensar o a estar introspectivo frente a lo que leo, siempre tengo a no preocuparme más por cómo lo digo, sino por lo que pienso, ¿no? Es esta conexión entre lo que pienso y mi lenguaje, cómo hablo. Entonces no hay filtro, ese filtro de decir de esta forma digo esto, ¿no? Esta forma de modular el pensamiento, ¿no? Porque lo que digo sale de mi boca y dejo que fluya, pero claro, no hay esta intención de actuar, ¿no? Simplemente es como esta reflexión pura, ¿no? Y en este sentido inicia diciéndonos que Jesús, cuando resucita, enseña 11 años sobre un misterio que está más allá del velo, ¿no? Y claro, no nos dice que él estaba enseñando las regiones del primer mandamiento y los misterios del primer mandamiento, ¿no? Y claro, aquí ya nos habla de esta jerarquía de misterios o jerarquía de enseñanzas, que es interesante también, ¿no? Porque habla de regiones, habla de espacios y no son físicos, sino son como niveles del ser o estados de conciencia o espirituales, ¿no? Y claro, se menciona el primer mandamiento. El primer mandamiento, recordemos que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, en el sentido de que Jesús lo dijo. Y solo se lo relaciona con el primer misterio. Ya es el primer misterio: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces puede ser un pasaje simbólico de los misterios son grados de conocimiento interior que alcanza uno mediante esta comprensión del amor divino, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, el primer mandamiento. Ya, pero después dice que hay muchos más mandamientos, ¿no? Hay 24, que es el 24º misterio, fuera y abajo. El 24 misterio fuera y abajo, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios. Es antes de todos los misterios. El Padre en forma de paloma. Bien, entonces el texto no debe leerse como esta narración literal, supongo. Claramente, bueno, puede ser, bueno, no, porque hay un tipo de simbolismo, ¿no? Primer misterio, el mandamiento que dijo Jesús, que no está implícito en el texto. Entonces, bueno, que de hecho está implícito, que no está explícito en el texto. Entonces, el texto no debe leerse de forma literal, sino más bien como una cartografía, ¿no? Una cartografía de los mandamientos de Dios, o una cartografía del alma humana que entiende el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces puede iniciar, ¿no? El propósito de este libro es básicamente guiar al iniciado comprendiendo el amor divino como primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y la estructura espiritual del cosmos, ¿no? Pero claro, cómo se relaciona el cosmos con un mandamiento antes de adentrarse a mandamientos superiores. Entonces nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas, para que conozcas otras cosas, ¿no? Para que experimentes otras cosas, tal vez. O sea, si cumples ese mandamiento, tendrás
una experiencia mucho más amplia sobre otras cosas que no las habías tenido antes. Y cuando dice el Padre en forma de paloma, es completamente interesante, es completamente revelador también, ¿no? Porque recordemos que la paloma fue el primer animal que Noé liberó y le dijo que trajera, bueno, fue el que trajo el olivo, ¿no? La hoja de olivo y una paloma blanca. Bien, entonces hay que entender este primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, para ver más allá de un tipo de telar que oculta mucho más cosas. Bien. Sigamos leyendo. El segundo título dice: lo que el primer misterio envuelve. Y Jesús dijo a sus discípulos: aparezco fuera del primer misterio, que es el último misterio, que es el misterio 24. Ok, acá hay que hacer un trabajo de comprensión muy profunda. Aparezco fuera del primer misterio. Ok, cuando ya comprendes y entiendes completamente amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, aparezco fuera del primer misterio. Comprendes básicamente ese mandamiento, que es el último misterio. Ok, claramente si sale fuera de este primer misterio termina siendo el último misterio, ¿no? Porque va a salir de ese misterio que ya conocido. Entonces es el último misterio, que es el misterio 24. Ya, ese es el misterio 24. Ahí el primer mandamiento comprendido: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Luego hay otro misterio, o sea, otro tipo de mandamiento. Hasta ahí podemos entender, ¿no? Luego dice: y sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio. Ok, dentro de ese misterio, que es el 20. Y sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio. Y sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio. Sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio. Ok, hay 24 misterios. Y el misterio el primer misterio sería ama a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo, se vuelve el primer mandamiento, que una vez comprendido surge un misterio. Pero es el último misterio porque hay otros más misterios. Entonces dice luego: sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio. Ya, o sea, no sabían que, luego dice, sino que pensaban que de ese misterio, que era la cabeza del universo y la cabeza de todas las existencias, de toda la existencia, que era el fin de todos los fines, porque Jesús les dijo en relación con ese misterio que envuelve al primer mandamiento y a las 5 impresiones y a la gran luz y a los 5 auxiliares y al tesoro interior de la luz. Bien, entonces claramente los apóstoles, sus alumnos, los discípulos creían que era el mandamiento más poderoso, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es como el mandamiento número 1, el mandamiento más profundo que podamos obedecer, que podamos conocer. Pero claro, ahí dice, sino que pensaban que ese misterio era la cabeza del universo y la cabeza de toda la existencia, que era el fin de todos los fines, porque Jesús les dijo en relación con ese misterio que envuelve al primer mandamiento y a las 5 impresiones y a la gran luz y a los 5 misterios y tesoro interior de la luz. Entonces el primer misterio
es el Padre, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y también, siendo el primero, es el último, porque el Padre es el inicio y el fin, ¿no? Dios es inicio y fin de todas las cosas. Y en este sentido podemos entender que el primer misterio es también el 24 misterio, ¿no? Pero saliendo de este misterio, ¿no? O sea, comprendiendo amar a Dios como amarás sobre todas las cosas a Dios y al prójimo como a ti mismo. Comprendiendo eso, conoces un misterio, y cuando conoces ese misterio te das cuenta que hay muchos más misterios. Entonces envuelve el primer mandamiento, aunque sean 22 los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Aunque sean muchos más mandamientos. Entonces el primer, bueno, serían 24 mandamientos en este caso. Entonces el primer mandamiento y las 5 impresiones de la luz y los 5 auxiliares y el tesoro entero de la luz, aunque estén bajo un tipo de balanza, equilibrando el mundo, equilibrando todo, el primer misterio es el que está arriba, ¿no? Están contenidos dentro del primer misterio: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento corresponde a conocer ese misterio. Entonces, cuando cumples este tipo de mandamiento, entras en ese misterio y puedes aprender, supongo, sentir, pensar, tener revelaciones sobre esto, ¿no? Entonces dice, en la parte del tercer título, ¿no? Las regiones del gran invisible. Y por otra parte, Jesús había hablado a sus discípulos de la total expansión de todas las regiones del gran invisible y de los triples poderes y de los 24 invisibles y de todas sus regiones y sus aeones y sus órdenes, ni de cómo éstas se extendieron, estas que son las emanaciones del gran invisible, y de sus no generados y sus autogenerados y sus generados y sus dadores de luz y sus impares y sus regidores y sus autoridades y sus señores y sus arcángeles y sus ángeles y sus decanos y sus servidores y todas las casas de sus esferas, todas las órdenes de cada una de ellas. Vaya, que también hay mucho que profundizar, ¿no? Porque nos está diciendo que en la expansión de la región del gran invisible hay todo esto, ¿no? Todo un reino, un sistema muy muy amplio, muy complejo. Bien, entonces tenemos el gran invisible, que sería esta fuente suprema, esta raíz de luz incognoscible, ¿no? El gran invisible. Luego tenemos los triples poderes que básicamente habla de la Trinidad, ¿no? Otras fuerzas primordiales, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que permiten toda la creación. Luego tenemos los 24 invisibles, que serían estos, podemos relacionarlos con los ancianos del Zodiaco, ¿no? Zodiaco, que eran inteligencias rectoras de todos los ciclos cósmicos, ¿no? Por eso tal vez, no por eso, sino tal vez podemos asociarlo con esta parte de los horóscopos que existen 24 que se dividen en 12, ¿no? Positivos, negativos, que influyen y tenían ese pensamiento que influían en la vida cotidiana, en el hombre. Wow, esto es muy interesante, ¿no? Bastante interesante. Y los aeones corresponderían a estas emanaciones sucesivas de la divinidad, ¿no? O sea, están primero los querubines, serafines, tronos, arcángeles, ángeles, y claro, está en ese orden, claramente. Cada uno de estos tiene este tipo de entidades, ¿no?
Están los regidores, los arcángeles, los ángeles, los servidores, como símbolo de este descenso gradual, ¿no? Y claro, es muy interesante este tipo de reflexiones sobre la página 10, las regiones del gran invisible, ¿no? Las regiones del gran invisible. Pasemos ahora al tesoro de la luz, que está en la página 12. Dice lo siguiente: el tesoro de la luz. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de la total expansión de las emanaciones del tesoro, ni de sus órdenes, como están extendidas, ni de sus salvadores, de acuerdo con la orden de cada uno de ellos, como eran, ni les dijo qué guardia se encuentra en cada puerta del tesoro de la luz, ni les dijo en la región del Salvador gemelo, quien es el Hijo del Hijo, ni en las regiones de los 3 améns, en qué regiones están ellos expandidos, ni a qué región los 5 árboles están extendidos, ni de los 7 améns, que son las 7 vocales, que es su región y cómo están expandidas. Bien, entonces, analizando este fragmento, podemos ver que el tesoro de la luz representa esta forma de plena iluminación, ¿no? Donde el retorno del alma hace hacia el origen divino, ¿no? Hacia la parte más profunda, ¿no? Donde emana toda la luz. En este sentido, las emanaciones o los órdenes son estos niveles de energía, ¿no? Donde la luz se va manifestando, claro, se va expandiendo, diría yo, ¿no? Y claro, entonces los guardianes de la puerta simbolizan este tipo de pruebas o grados de purificación, ¿no? Puede ser que el alma tiene que hacer para llegar al tesoro de la luz, atravesar y llegar a este conocimiento. Entonces, el Salvador gemelo es muy interesante cuando habla del Salvador gemelo, que dice que es el Hijo del Hijo. Eso es muy interesante, ¿no? El Hijo del Hijo, ¿a qué se refiere, no? El Hijo del Hijo. Ya miren, Dios mandó a su Hijo a la tierra. Entonces su Hijo tiene otro hijo, pero ese hijo es ¿quién, no? O sea, mira, el Hijo del Hijo. Ya, el Hijo es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él tiene un hijo, que seríamos nosotros. Por herencia, ¿no? Heredamos esa condición por Jesús. Entonces somos el Hijo del Hijo. El Hijo del Hijo, claro. Entonces, pero claro, este aspecto, pero el Hijo del Hijo del alma, ¿no? Alma-mente, espiritualmente, como un Cristo interno en nosotros, ¿no? El Hijo del Hijo. Y claro, por eso el Salvador gemelo, el Salvador, pero de ti mismo, ¿no? O el Salvador, bueno, no es que tú seas tu propio Salvador, sino que Cristo tiene un hijo en ti, que es Cristo también, y por eso es el Salvador gemelo, ¿no? Que refleja todo nuestro entendimiento de Él con el entendimiento del Padre, ¿no? Toda la parte que nos hace entender a Cristo y se relaciona con el Padre. Es muy simbólico, claramente, y cuando nos habla de los 3 améns, se supone que es las fuerzas creadoras, ¿no?
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que representan este triángulo. Y claro, entonces cuando nos habla de los 5 árboles, habría como 5 dimensiones o 5 leyes, ¿no? Porque recordemos que árboles se referían en la Cábala también, ¿no? La Cábala había pero habían 10 Sefirot en la Cábala. Pero acá cuando nos habla de 5 árboles, sería 5 dimensiones que gobiernan toda la existencia, ¿no? Desde el 1 hasta acá, que sería el más alejado, claramente. Y claro, representaría también estos 5 aspectos de la energía vital que nosotros tenemos, ¿no? Alma, alma no, el alma ya es, el alma no es una energía vital, no es lo que es. Esta energía vital sería el fuego, el agua, el éter, la mente, la tierra. Bueno, a ver, tierra, agua, aire, tierra, agua, aire, fuego y éter. El éter se ha sacado de los 4 elementos principales, y creo que en el medioevo, si bien no me acuerdo, claro, pero ahora se le está reintroduciendo otra vez, porque es un principio que nos permite entender cómo funciona esta parte de los fotones, ¿no? La parte que no podemos percibir fácilmente, pero gracias al éter se permiten diferenciar diferentes fotones o electrocampos y demás. Entonces, cuando hable de los 7 amens, ya dijimos que hay 3 amens, ¿no? Después dice que hay 7 amens. 3 amens, que sería Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es en esta triada, y los 7 amens, que equivalen básicamente podríamos referirlo a los 7 arcángeles, ¿no? A los 7 arcángeles o 7 potencias planetarias, ¿no? Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel, ¿no? Cada uno va a regir este tipo de esfera o fuerza, ¿no? Un tipo de fuerza en la vida humana, ¿no? Y claro, el lenguaje es un lenguaje muy técnico, muy técnico, en el sentido de que claramente si te dicen 7 amens o 3 amens o las 7 voces o los 5 árboles, es complicado entender, ¿no? Es complicado entender, y claro, hay que tener no un conocimiento, pero sí hay que tener cierto tipo de intuición asociativa, ¿no? Asociar tales cosas para que tengan un sentido, se supone, o es lo que se hace. Luego vamos al mundo, el mundo luz. El mundo luz es el último capítulo, o el último subtítulo del capítulo 1, y luego pasa al capítulo 2, que es Jesús y sus discípulos se sientan en el monte de los olivos. Bien, entonces vamos a hablar sobre el mundo luz. Dice lo siguiente: y Jesús había dicho a sus discípulos de qué tipo son los 5 auxiliares. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de qué tipo son los 5 auxiliares. 5 auxiliares, acá resaltamos, ni a qué región han sido llevados, ni cómo la gran luz se ha expandido a sí misma, ni a qué región han sido llevadas. Tampoco les ha dicho de las 5 impresiones, ni del primer mandamiento, o qué región han sido llevadas, sino que habían discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían, pero no les dijo su expansión y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por esta causa no supieron que había también otras regiones dentro de ese misterio.
otra vez volvemos al misterio, que ha sido muy interesante analizar, ¿no? Otra vez volvemos ¿qué significa misterio? El misterio, ya dijimos que está referido el primer mandamiento, ¿no? Que básicamente es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero en este pasaje está explicando Jesús que todavía no había revelado más detalles sobre la expansión de la luz o la naturaleza de los 5 auxiliares o cómo eran básicamente. Entonces vamos a tratar de interpretar, ¿no? Bueno, de ser críticos claramente, o sea, me refiero como en sentido kantiano, a ser reflexivos, ¿no? sobre lo que estamos leyendo. Entonces el mundo luz representaría toda esta realidad divina que no se ha manifestado, ¿no? Porque el mundo luz sería distinto al mundo terrenal o material, ¿no? Ese sería el plano donde está el tesoro de la luz, claramente. Entonces el plano donde habita la conciencia pura está en el mundo de la luz, es ese plano, y de ese plano se proyecta toda la creación, podríamos decir, como lo decía Platón también, bueno, como lo decían varios filósofos, ¿no? Plotino, Platón, incluso Kant también hizo algo parecido, pero él no usó estos términos, ¿no? Sino nos dijo que el nómeno era la cosa en sí misma, y que nosotros tenemos esa capacidad que no podíamos acceder por medio del entendimiento y del conocimiento. No podíamos conocer el nómeno, podíamos entender las ideas trascendentales, pero no podíamos conocer. Y claro, aquí Kant dice, no nos faltan facultades, nos falta una facultad intuitiva, nos falta una intuición, ¿no? Y claro, esta intuición no la desarrollamos, ¿no? Porque sería una intuición de ver y crear las cosas, ¿no? Bien, eso en sentido kantiano, pero claro, no solo nos habla en este sentido de esta forma Kant, sino nos habla Leibniz también, y con Hegel ya existe esta manifestación o esta encarnación del espíritu objetivo, de aquello más allá de este mundo luz, que por el proceso histórico se va revelando, ¿no? Y se va encarnando, mejor dicho, se va encarnando en el mundo. Y claro, lo mismo pasa, no pasa acá lo mismo, ¿no? Porque Hegel es técnica, tiene este lenguaje técnico también, igual que Kant, y el libro de la Piscisofía tiene este lenguaje técnico propio suyo también. Entonces no se puede hacer este tipo de comparación, solo una analogía, una analogía raspante, ¿no? Bien, entonces luego podemos entender que los 5 auxiliares son las inteligencias, ¿no? Estas 5 inteligencias, pero que corresponderían a los 5 árboles, ¿no? Los 5 árboles de la existencia, que eran los 5 elementos. Pero claro, estos 5 auxiliares podría referirse también a los 5 querubines o tronos que están arriba, ¿no? Como que son los guardianes, ¿no? Y que claro, asisten, mejor dicho, al mismo Logos cuando se está manifestando, ¿no? Y claro, corresponden estos arcángeles o las fuerzas que vemos que son 7, pero las 7 voces, pero acá serían los 5, claro, los 5 auxiliares, donde se asistirían a la manifestación, ¿no? de la creación. Y la gran luz es el mismo Cristo, ¿no? Pero claro, sería la gran luz la primera manifestación del Padre, ¿no? Y su expansión simbolizaría este proceso de creación. Entonces la luz que irradia va a formar mundos y luego va a regresar al seno del absoluto,
Claro, es como una luz que se expande completa y terminas dentro, ¿no? Entonces las 5 impresiones se relacionan con las 5 emanaciones divinas que surgen del primer mandamiento, ¿no? Entonces estas 5 impresiones serían energía, sabiduría, amor, verdad, justicia, como un tipo de primeras huellas de la conciencia divina en la materia, ¿no? Por eso el término, por eso también los griegos o Platón siempre nos hablaba de estas ideas perfectas, ¿no? Formas perfectas. La justicia, por ejemplo, el amor, la sabiduría. Pero claro, esto es un lenguaje más... es que es muy antiguo también, ¿no? Es muy antiguo. Y claro, aquí entonces vimos que hay un tipo de orden de las regiones cósmicas que se pueden referir también a al árbol de la vida de los cabalistas o de los judíos. Y entonces cada esfera, cada sefirot, cada sefira tendría esta vibración no diferente de la luz original. Entonces en cada sefira la luz se manifestaría de tal forma, ¿no? Y hasta el mundo Malkut, el mundo físico en el que estamos ahora. Entonces volviendo al libro, los discípulos creyeron que el misterio del mundo luz era el fin, ¿no? Porque su comprensión aún no, estaba limitada. Pero en la Pista y Sofía la enseñanza es que la divinidad no tiene límites, ¿no? La divinidad no tiene límites. Y claro, nosotros tenemos un límite de imaginarnos cosas, pero imagínate algo que no puedas imaginar, ¿no? Imagínate algo que no puedas imaginar. Una figura de 1.000.000 de laos, por ejemplo. Ya, pero es un límite nuestro, ¿no? Incluso una figura de 1.000 laos es complicado. Entonces una figura de 1.000.000 de laos es aún más... es imposible para nuestra comprensión, ¿no? Hay un límite que tal vez la guía no la tiene, ¿no? Pero entonces podemos hacer este tipo o crear un color nuevo, ¿no? Y vimos que hay muchos colores que solamente nuestro espectro nos permite conocer algunos colores, pero hay muchos más, los sonidos también, los olores también. Entonces hay toda una parte sin límites que tiene la divinidad, ¿no? Y la conciencia humana se supone que tendría que expandirse más allá de sus propios conceptos y claro, entender cosas que están mucho más allá de uno mismo, evidentemente. Pero claro, entonces el mundo luz no tiene confines, ¿no? No tiene confines y claro, hay un tipo de umbral, hay 5 auxiliares, hay toda una organización sobre el acceso, ¿no? Al tesoro de la luz. Entonces quien cruza el umbral tiene esta certeza del primer misterio, ¿no? El primer misterio que se ha desarrollado gracias a cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces claro, este primer misterio nos abre toda esta puerta, nos revela todo el velo que hay detrás y claro, nos dice que el fin de los fines es solo el comienzo de los misterios de la luz, del mundo de la luz, ¿no? Es muy interesante. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Igualmente vamos a analizar de esta forma qué opino yo del libro,
que es completamente interesante, porque es un libro muy antiguo, pero tiene tanto simbolismo. Y claro, nos habla también de un tipo de ir más allá de nuestras propias capacidades, ¿no? Lo que hizo Kant también, al decirnos que habían límites de los cuales no podíamos sobrepasar, pero vamos a ver si podemos con el libro. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Por favor, conózcanse a sí mismos, pregúntense por qué pienso esto, por qué siento esto, por qué actúo de esta forma. Y si no pueden responder esto, solo no se cuenten una historia sobre sí mismos, ¿no? No se identifican con su vida, con lo que pasa a nivel externo. Y cuando tomen conciencia de sí, traten de mejorar, ¿no? O de ser conscientes de cada acto que hagan. Bendiciones a todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos. Muchas bendiciones.